Hace unos 2 años, mi forma de evaluar películas era una particularmente muy vista. Lo que más consideraba al ver una cinta o cualquier tipo de narrativa, ya para definir bien, era lo cohesiva o hasta realista que podía ser la historia, la cual también consideraba como la parte más importante de cualquier obra. Tomaba en cuenta más que todo que los mundos que creaban esas obras sean consistentes con las reglas que se impuso, y si no establecían reglas, tenían que hacerlas. Al final, lo que se debía evitar era el uso de los grandes crímenes de guión como los Gary Stu, o Mary Sue, o los agujeros argumentales, o los Deus Ex Máquinas por los poderes del amor o la amistad. ¡Ja! Niñerías. Y aquí estamos ahora, donde mi película más esperada en lo que queda del año es sobre un payaso mágico y todopoderoso que fue derrotado por un grupo de niños con el poder de la amistad. Así es como se madura, chicos y chicas. Hello. Sé que esas cosas que dije les suena a muchos, ya que esa forma de análisis es una que se ve mucho en internet. Y aquí quiero hablar de cómo el cambiar de ese pensamiento hizo que alterara mi opinión de It. Tal vez la historia que mi opinión más ha variado a través de los años. Y para aclarar, aún no he leído la Biblia del libro que es la novela de Stephen King. Es más, mis impresiones de It no comenzaron con ver la miniserie o la película. Comenzaron con un video de YouTube. Hello, I'm the Nostalgia Critic. I remember it so you don't have to. Sí, ya sé que en el año de nuestro señor 2019, poner una imagen o video de Doc Walker, más conocido como el crítico de la nostalgia, es algo que ya viene con su maldición a este punto. Pero poniendo de lado el mal manejo del canal, el peor tratamiento a sus productores y compañeros, y la cero evolución de análisis en su contenido, lamentablemente no puedo negar que él fue el punto de inicio de muchos de nosotros en el mundo de la crítica de medios. Sí, algunos podrían decirme que más bien eso fue Red Letter Media para ellos, o el Angry Video Game Nerd, o que se veían su Mystery Science Theater 3000 en la tele. Suerte para ustedes, yo nunca tuve ningún canal con ese programa. O si eran chapados a la antigua, su Ricardo Bedoya. O si eran chapados a la antigua y se creían gringos, su Siskel y Ever. Pero eso no niega de que algunos tomamos como punto de inicio a este sujeto. Teniendo eso en cuenta, veamos cuál era su pensamiento, y por ende el de muchos, incluyéndome, sobre la historia de Stephen King. El video de Doc sobre It es uno que enfoca su crítica en cuestionar sucesos literales en la miniserie. ¿Por qué nunca dan una explicación de lo que es Pennywise? Let's take an early shot for a supernatural creature who's never given an explanation of exactly what it is or where exactly it came from. ¿Por qué el payaso no se come a los niños de frente? Why doesn't he just eat these fucking kids? He's eating like half the other kids in the neighborhood. Why doesn't he just finish them off? I mean, what the hell is more important in his time? ¿Por qué todos los adultos son unos hijos de puta? Why is it these people have a talent for surrounding themselves with the craziest fucking nutballs? Is anyone in this world outside the main characters likable? Etcétera. Aunque bueno, en defensa de Doc... ¿En verdad dije eso? La miniserie sí es criticable en el aspecto de su ejecución, siendo que las escenas emocionales bordeaban en lo melodramático y las de terror, bueno, sé que la historia tiene su nivel de rareza y absurdismo, pero esto ya llegaba a un punto de quitarlo espeluznante. Sin embargo, se me quedó grabado más las primeras cosas que dije. Después de ese video concluí que esta historia era malísima, ya que no tenía ningún sentido. Y luego pensé lo mismo del libro, luego de que me leí su sinopsis en Wikipedia, sí, ya sé, no tenía vergüenza, y veía cosas que tenían aún menos lógica. Y bueno, eso era lo razonable, ¿no? Cuando iniciamos y no tenemos un harto historial de películas que hayamos visto,
especialmente aquellas que juegan más con ideas, como esta, que con realismo y consistencia, comparamos lo que debería ser una buena historia con lo que conocemos más, la realidad. O más bien nuestra visión de la realidad. En el mundo real, no hay cosas o seres que no tengan una explicación razonable detrás. En el mundo real, los asesinos te matan en una y no esperan a que seas salvado o que puedas responder. En el mundo real, sí, existe mucha gente mala, pero no es el caso de donde todo un pueblo es malo. Y muchas otras cosas más, además de que no solo la aplicaba a It. Entonces llegamos al 2017. Cuando estrenaron el remake, recuerdo no estar emocionado. Ya sabía que la historia era ridícula y además no confiaba en remakes o adaptaciones por Hollywood. Empero una amiga me dijo para ir a verlo y yo dije, ya pues. Al terminarla, no podía negar que la había disfrutado, pero no la consideraba buena. Énfasis en Ava. Por un lado, sí, tenía agradables personajes, los momentos dramáticos no caían en melodrama y los de terror, aunque no me dieron miedo en particular, podía ver que estaban bien ejecutados y tomó mucho trabajo. Pero yendo al otro lado, mi opinión de la historia no había cambiado. ¿Cómo es que un ser que se puede transformar en lo que sea, llega a ser vencido por un grupo de niños con el poder de la amistad? Además, ¿por qué se paran separando? ¿O por qué nadie habla de inmediato sobre que un payaso o lo que sea los atacó? En el mundo real, lo más lógico sería, ok, no creo que ya tienen eso captado. Pero sí, los personajes me gustaron, visualmente me pareció muy ingeniosa y divertida, los sustos no me causaron miedo, pero al menos podían ponerme un poco nervioso, y me emocioné cuando hubo la pelea final. Entonces, muchos preguntarían, ¿por qué simplemente no la declaraba como buena? Aunque sé que otros dirían que estaba bien, ya que estaba separando la calidad de una obra y mis sentimientos. Sin embargo, el asunto es que tienen razón. Estoy hablando de los primeros, por cierto, los de la pregunta. No lo estaba diciendo en el sentido de que afirmara que era universalmente buena, solo que la consideraba buena. Y tampoco es que diga que no puede existir una película que disfrutes y pienses que es mala. Solo que ese es más reservado para las películas que tú disfrutas por razones que tú consideras no fue el objetivo de la obra. Y al mismo tiempo sientes un placer culpable por ello. Este no es ese caso. Yo no sentía ningún tipo de culpa por disfrutar de esta película a pesar de sus fallas. Es más, ya anticipaba cuáles iban a ser los errores y aún así lo disfruté. Por lo tanto, la única razón por la que esto que me divertía y emocionaba en la forma que buscaba emocionarme no decía que era bueno, era solo para mantener unos estándares de calificación que unos sujetos en internet me decían que eran los correctos. Incluso siendo que algunos de estos sujetos mismos no aplicaban eso mismo a la cinta. Empero, esto seguía siendo un caso de gustar a pesar de los problemas. Y me llevaría más de un año y un video distinto para reconsiderar si es que algunos eran en verdad fallas. Hello everyone, I'm Nix, and you've stumbled on my vlog about It. May es una youtuber que dirige el canal Nix Viers, en el cual puso 2 videos sobre It. El primero es sobre sus impresiones del filme y su interpretación de los mensajes. Y el segundo es un video ensayo sobre el método de abstracción y el uso de metáforas y significados en las historias, a través del ejemplo de It. Y no voy a decir que luego de ver estos videos mi pensamiento cambió por completo, de ahí el más de un año para cambiar de opinión. A pesar de que encontraba muchos de sus puntos interesantes, en el tiempo que lo vi no concordaba del todo con ella. Aunque si me preguntan ahorita definitivamente deberían verlo, el link en la descripción. Tal vez la película hable sobre ciclos de abuso y Pennywise tal vez represente ese sistema que perpetúe ese abuso, pero no sé. Creo que ya eso es sobrepensarlo demasiado. Mátenme. ¿Recuerdan el momento que dije que mayormente comparamos las historias con lo que pensamos que es la realidad? Bueno, uno comienza a tomar en perspectiva eso luego de ver una buena cantidad de películas y también una respetable variedad de críticas. Se llega a ver que no solo es que ninguna película llega a emular la realidad, sino que muchas, por no decir la gran mayoría, no buscan hacer eso.
Así es, me di cuenta que la película sobre el payaso monstruo cambiaformas no intentaba ser realista. Chocante, ¿no? Claro, hay historias que sí buscan el realismo o hasta reinterpretan obras en escenarios fantásticos a uno más parecido al nuestro. Pero el objetivo de esto es más el establecer un ambiente que aporta la tesis de los temas centrales. Ni siquiera estas mismas historias buscan la fidelidad lógica al 100%. Demonios, la realidad misma no sigue la fidelidad lógica al 100%. Conocemos las clásicas quejas de decir que ciertos personajes no actúan racionalmente en situaciones de peligro o estrés, y que ese es un error en la trama. Bueno, para esa gente tengo noticias. Las personas tampoco actúan lógicamente todo el tiempo. Hay gente que ni siquiera puede lidiar con esas situaciones de peligro o estrés. Esta es la razón por lo que dije que lo comparamos con nuestra visión de la realidad, en vez de la realidad misma. Muchos no hemos estado en esas situaciones, así que pensamos, y nos gusta pensar, que actuaríamos de forma racional cuando nos pasara eso. Visionamos que eso pasaría, pero no sabemos lo que en verdad llegaría a suceder. Y en el caso de It, también encontramos estas cosas. ¿Por qué los niños no les dicen a los otros de inmediato sobre sus encuentros con Pennywise? Es algo que muchos se preguntaban. Pero si aplicábamos las interpretaciones de May de ciclos de abuso, podríamos hallar una respuesta. Viendo a Pennywise como una representación de este sistema que genera discriminación, abuso y miedo, siendo que él lo crea al mismo tiempo que se alimenta de este, sus sustos que da a los niños son equivalentes a los maltratos que reciben por sus abusadores. Y lamentablemente, muchas víctimas no hablan de sus maltratos. Esta es otra situación donde muchos que no conocen esta parte de la realidad cuestionarían el ¿por qué no? Sería lo más razonable decirle a alguien para que te ayude, ¿no es así? Es algo que muchos que no han experimentado abuso preguntarían, o incluso algunos que todavía lo experimentan. Porque el caso es, muchos que sufren de esto no lo hablan. Ya sea por vergüenza, la estigmatización de la víctima no es algo bonito de sentir, o incluso porque ellos mismos no lo aceptan, siendo que los han convencido de que eso es lo normal, o que les es difícil aceptar tal realidad. ¿No estoy sufriendo de abuso? No, claro que no. No estoy siendo maltratado, para nada, no. No, no, mi hermano no está muerto. No lo está. Georgie's not dead. You couldn't save him. You can still save yourself. No. Take it back. You're scared and we all are, but take it back. Y algunas veces solo logra decirse luego de tener la suficiente confianza con otros y dejan de sentirse solos. O incluso recién se dice luego de escuchar las situaciones similares de esas personas. Aunque tal vez algunos se pregunten por qué tomo esta ruta, por qué paso a esta interpretación. La situación es que cuando ya experimentas una buena cantidad de historias y te das cuenta de que no puedes calificar a todos bajo el mismo esquema, vas a lo más básico para usar como punto de inicio en tu análisis. ¿Qué es lo que la obra me quería decir? Y la respuesta a eso es algo que tú tienes que figurar por ti mismo. Aunque no hace mal ayudarte un poco de los análisis de otros. Al final yo hice más o menos eso con esta cinta. Y por cierto, no estoy diciendo que mi respuesta o la de May es la única válida. Tú tal vez tengas tu propia interpretación, sea complementaria o no con la que dije. Es más, ni siquiera tiene que ser algo que sea igual a lo que piensan los creadores. Aunque eso es más meterse en el terreno de la muerte del autor y es todo un asunto aparte. Solo ten en cuenta de que es algo que tiene que estar justificado en lo que ves, lees, escuchas o hasta juegas.